Capítulo 2, y en esta mañana, ¿verdad? Día especial que honramos a las madres, pues queremos traer un mensaje especialmente para las madres, pero para todos nosotros, pero especialmente para las madres en este día. Y vamos a estar en el libro de Éxodo capítulo 2 y luego vamos a terminar entonces con un pasaje en Primera de Crónicas y también en Hebreos. Y queremos hablar en esta mañana de una mujer que Dios utilizó de una manera especial, que no, pues se habla mucho de ella, no se conoce mucho de esta mamá, de esta mujer, porque siempre hablamos de la mamá de Moisés, ¿verdad? Pero el nombre de esta mamá es Jocabed. Y vamos a hablar de Jocabed en esta mañana y de cómo Jocabed fue una mujer de fe. Oremos. Señor, te damos gracias y te pedimos que tu palabra pues penetre en nuestros corazones, Señor, de una manera especial. Y que tú nos hables, Señor, y que salgamos de aquí en esta mañana, Señor, cambiados y transformados por el poder de tu palabra. Y Señor, sí, el reto y el mensaje de esta mañana dirigido a las madres, pero Señor, también para todos nosotros, que seamos hombres y mujeres de gran fe, de una gran fe en un Dios que es todopoderoso. Señor, te damos gracias, ayúdanos en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Su nombre era Catherine von Bora, una mujer alemana que se convirtió en una monja en octubre del año 1515. Y se dice que esta monja en el año 1515 en Alemania no sabía que 2 años más tarde un profesor de Wittenberg llamado Martín Lutero iba a clavar las famosas y contundentes 95 tesis en la puerta de la iglesia, donde Dios utilizó estas tesis, estas verdades, para cambiar al mundo, para transformar la vida de muchos, incluyendo esta monja llamada Catherine von Bora. Pero aún más, esta señora creo que nunca pensó, ni inclusive el mismo profesor Martín Lutero, nunca pensó que en el año 1525, Catherine y Martín Lutero iban a unir sus vidas en matrimonio. Y no era que Martín Lutero estaba opuesto al matrimonio, ¿verdad? Y usted puede leer más de eso luego. Pero se dice que en la historia que Martín Lutero nunca pensó como en casarse, porque al leer, pues, salir de la Iglesia Católica, de todas esas tradiciones de hombres, y él clavar las 95 tesis, lo que luego se le llama la Reforma. Él decía, bueno, ¿quién se va a querer casar conmigo? ¿Quién va a querer sufrir tanto? ¿Qué mujer, qué esposa, qué familia, qué hijo va a querer sufrir conmigo el peligro que yo voy a enfrentar? Pero se casaron. Y luego de unos años pasados, dice que Martín Lutero, hablando ahora de su esposa Catherine von Bora, dice que Martín Lutero nunca o prácticamente no se preocupaba de los quehaceres de la casa. Porque Catherine von Bora se encargaba de todos los asuntos de la casa. Se dice que el lugar donde ellos vivían era un lugar viejo, no muy cómodo, y que esta mujer convirtió ese lugar viejo en un lugar hermoso, en un lugar precioso, en un lugar práctica nuevo donde ellos podían vivir. Se dice que esta mujer mantuvo vacas que ellos tenían en la finca para hacer leche, para hacer mantequilla y para hacer queso. Se decía inclusive que Martín Lutero le gustaba comer la carne de cerdo. No sé si a usted le encantaría comer esa carne, por lo que, ¿verdad?, la experiencia que tuvimos, pero, ¿verdad? Se dice que Martín Lutero le encantaba la carne de cerdo y que ella tuvo una finca donde ella criaba cerdos para hacerle carne de cerdo a Martín Lutero, su esposo. Se decía que ellos tenían un jardín que estaba prácticamente olvidado,
que no había nada de cosecha y que esta mujer tomó ese jardín y lo convirtió en algo productivo. Se decía aún más que esas cosas que ellas hacían en la casa, las cosas que sobraban, que a lo mejor ellos no la utilizaban o que ellos no se la comían, ella iba a los mercaderes y vendía esas cosas para comprar otras cosas para el hogar. Inclusive en una ocasión Martín Lutero llegó a decir: ¿no tengo yo una tremenda esposa, o mejor dicho, una tremenda jefa? Decía Martín Lutero. Dice la historia que esta mujer crió 6 hijos. Y durante los años venían sobrinos y sobrinas que tenía ella y Martín Lutero. Dice que venían estudiantes a aprender de este famoso teólogo, predicador y pastor Lutero. Decía que ella pues entretenía las visitas que venían a conversar con Martín Lutero. Se decía que inclusive una vez en su hogar vivieron 40 monjes en la casa de ellos ahí, antes de la Reforma. Y se dice que con todo esto que esta mujer, Catherine von Bora, pudo hacer, dice que todos aprendieron a servirse los unos a los otros. Y la pregunta es, ¿cómo pudo esta mujer, con un pastor, con un teólogo, con un hombre tan famoso como Martín Lutero, un hombre que estuvo tan ocupado durante toda su vida estudiando y predicando y viajando, y esta señora haciendo todas estas cosas, manteniendo a los hijos, el hogar, la casa, para que su esposo siga funcionando y sirviendo al Señor? ¿Cómo pudo ella hacer todo esto? Yo creo firmemente que la determinación de esta mujer estuvo impulsada por una fe en Dios, por un correcto entendimiento bíblico de lo que es una mujer que tiene una fe en Dios, una mujer que entiende bíblicamente lo que es no solamente ser una esposa, pero lo que es ser una madre. Pero la clave está en la fe en Dios de esta mujer. Y si hay un ejemplo en la Biblia que nosotros podemos reconocer en esta mañana, es el de la mujer llamada Jocabed. Donde no es una mujer famosa. Donde usted no escucha hablar de esta señora. Donde no es una mujer reconocida. Donde no tuvo un esposo famoso. Pero tuvo una gran fe. Tuvo una gran fe. Y eso la hace a ella grande. Y eso la hace a ella digna. Y eso la hace a ella digna de nosotros poder investigar lo que la Biblia dice acerca de esta mujer de gran fe. Una mujer que ejerció una fe en un Dios grande y que es poderoso. Usted sabe que el nombre Jocabed, la mamá de Moisés, significa Jehová es gloria. Y en esta mañana vamos a ver ese nombre desplegado en este texto. Vayamos ahora a Éxodo capítulo 2 y leamos los 10 primeros versículos de Éxodo. Dice así la palabra de Dios. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, le estuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, en el original se usa la palabra y exclamó: de los niños, de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón:
iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Y en esta mañana, mis hermanas, mis hermanos, cada madre aquí debe mostrar su fe a su familia en 3 expresiones. La expresión número 1 es la fe de una madre en hacer lo que es correcto y no de acuerdo a la cultura. Escuche bien. La fe de una madre en hacer lo que es correcto y no lo que dice la cultura. Mira el versículo 1 y 2 lo que dice. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió, dice, y dio a luz un hijo. Y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Deténgase ahí. ¿Cómo va a ser que una madre que conciba a un hijo va a esconder a un hijo? Bueno, lo opuesto. Tenemos madres aquí que han tenido hijos e hijas. ¿Y cuál es la alegría de una madre? ¿Esconder a un hijo o presentar y que todos vean a un hijo? Bueno, sabemos que la alegría de una madre viene en traer a su hijo y presentárselo y enseñárselo a todas las personas. Pero un momentico. Dice aquí que esta mujer escondió a su hijo. Y no solamente lo escondió, sino que mire cuánto tiempo lo escondió. Por 3 meses. Ahora, si usted habla con una señora y le dice, wow, di a luz un hijo o una hija, pero lo voy a esconder por 3 meses, no me visite, usted va a decir, oh, pero hay algo raro aquí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que esta señora tuvo que esconder a este hijo por 3 meses. Mire el capítulo 1 lo que dice. De Éxodos. Nos va a explicar. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. ¿Usted recuerda a José? Cuando fue vendido por sus hermanos y no tenemos tiempo, pero llegó a Egipto y el Señor le dio gracia ante los ojos de Faraón y a pesar de todas las cosas que José padeció, llegó a ser segundo en el gobierno de Faraón. Y luego su padre se entera de que José está vivo y José le dice a su padre y a todos sus hermanos que vengan a Egipto, y eso es lo que tenemos aquí. Versículo 6 dice, murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel se fructificaron, se multiplicaron, en otras palabras, comenzaron a aumentarse en número. El versículo 8 dice que entonces se levantó en Egipto un nuevo rey que no conocía a quién. ¿A quién? A José. No conocía al pueblo de Dios, en otras palabras. Y dice que el pueblo de Israel se fortalecía, se hacía más grande. Versículo 11. Entonces los egipcios dijeron, wow, tenemos que tener cuidado con estas personas. Dice que le pusieron sobre ellos comisarios, tributos para que le molestasen. Pero dice la palabra ahí que mientras más cosas malas le hacían a los de Israel, ¿qué pasaba? Dios tenía un plan. Y ellos seguían aumentando y creciendo y creciendo y fortaleciéndose y creciendo. Y llegó a un punto que dice el rey en el versículo 13. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda la labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras, escuche bien, de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partes, en otra palabra, cuando las hebreas estén listas para dar a luz, dice, veis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces ¿qué cosa? Que viva. Pero las parteras, ¿qué pasó? Wow, Dios es grande. Dice, las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los hijos. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ven acá, en otra palabra, añadiendo ahí algo. Pero yo no le dije a ustedes que hicieran algo, estoy parafraseando.
Dice ahí, ¿por qué habéis hecho esto que habéis preservado la vida a los niños? Dice, y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Dice el versículo 20, Dios hizo bien a las parteras, porque lo temieron a Dios. Dice, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Y ahora nace entonces Moisés. ¿Usted está viendo? ¿En qué escenario es que están haciendo Moisés ahora? No solamente que el rey había dicho, maten al hijo y dejen viva a la hija. Ahora él cambia el decreto. Sino que dice, todo hijo, échenlo al río para que muera ahogado, y a las hijas, dejarlas vivas. Y aquí nace Moisés en el versículo 2 y dice, y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, tierno, precioso, ¿qué dijo? Le tuvo escondido ¿por cuántos meses? Por 3 meses. Esta mujer que temía a Dios, que tenía una fe en Dios, hizo lo correcto y no se llevó de lo que hacía la cultura, de lo que hacían los demás o las demás. Hebreos 11:23 dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso, escuche, y no temieron el decreto del rey. La fe en Dios. La fe en Dios nos va a llevar a nosotros a hacer siempre lo que es correcto. Siempre lo que es bíblico. Y dice aquí en la historia, en el versículo 2, que esta señora, la ternura de una madre, lo amaba, lo quería, lo deseaba tanto que quería estar con ese niño, quería verlo y dijo, yo lo voy a esconder y voy a ver qué tanto tiempo yo puedo estar con este niño. Pero sabemos todo, ¿verdad? Físicamente un niño no va a estar callado por tanto tiempo. Por más leche que usted le dé, no va a estar callado. ¿Verdad? Va a llegar un momento que el niño va a crecer y va a comenzar a gatear y va a comenzar a hablar y va a comenzar ruidos. Y yo imagino que esta mamá llegó al tiempo en que ya no puedo esconderlo más. Se van a dar cuenta que hay un bebé aquí en mi casa. Y vemos aquí que Jocabed demostró un amor verdadero por ese hijo. Por los hijos de ella. La ternura de una madre que apega a la madre, a sus hijos. Dice que llegó a tal punto que lo escondió y vemos aquí el corazón de esta madre. Donde cuando ella no pudo más, tuvo que hacer lo que es incomprensible y inexplicable. Salir de su hijo. Y dice el texto ahí que cuando no pudo esconderlo más, el versículo 3 dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, dice que tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Dice que la frase ahí, arquilla de juncos, es un material, es una planta en aquellos tiempos que crecía en los ríos. Y es una planta que tenía la condición, la tendencia de que flotaba en el agua. Y esta señora arma como una arca, si podemos decirlo así, una cesta con esa planta para que el niño no se hundiera, sino que flotara en el agua. Y no solamente eso, sino que el texto dice que la calafateó. En otras palabras, usó algo que usted conoce hoy en día como un impermeabilizante. Y dice que la calafateó, que usó 2 cosas. Usó asfalto. Se dice que ella tomó del lodo, de la arena del río Nilo,
y que cuando eso se secaba se ponía duro como una piedra. Y no solamente eso, sino que usó una brea. Una brea era como un líquido que se usaba en esos tiempos, que se usaba para impermeabilizar, para que el agua no se filtrara, para que el agua no se metiera por dentro. Si yo le leo a usted este versículo, usted se va a dar cuenta que esta no es la primera vez que se utiliza este líquido, porque cuando Dios le habló a Noé que construyera el arca, dice Génesis 6:14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea, tanto por dentro como por fuera. O sea, la misma sustancia, los mismos elementos que Noé utilizó para construir el arca, se usa ahora aquí en Éxodo para construir no una arca grande, pero una arquita pequeña para transportar al hijo de esta madre. ¿Usted ha vivido en alguna casa con filtración? En mi casa nosotros teníamos filtración, mire, por todos lados. Hasta el carro se filtra, oiga esto. Y poníamos cubos en donde se veía la filtración por años en mi casa, hasta el día que contratamos una compañía. Y vino esa compañía y comenzó echando un líquido negro ahí. Digo yo, señor, ¿y qué usted está echando ahí? Ah, no, lo que estamos usando es un impermeabilizador. Oh, ¿y para qué? Cuando nosotros echamos esto en el techo, se sella tan duro, mire que no cae ni una gota de agua. Oh, es verdad, mire, échele cubos de eso para que no caiga más agua. Y mire, no ha caído una gota de agua. ¿Cuál es la idea? Consígamelo, ahí está. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Wow, esta señora fue tan creativa como una madre, como son las madres, que dijo, wow, si yo voy a entregar a mi hijo, si yo voy a poner a mi hijo en un río, yo voy a hacer todo lo mejor para que ese hijo viva lo más que pueda. Ahora, usted está siguiendo, como dice ahí, y dice ella que cuando ella hizo esta arquita y colocó a Moisés, dice que ella de una manera tierna no lo tiró en el río, sino que lo colocó en el río. Pero no solamente lo colocó en cualquier parte del río, mira el texto lo que dice, y lo puso en un carrizal, ¿en dónde? Dice, a la orilla del río, en otras palabras, en un lugar estratégico, a lo mejor con la esperanza de que alguien lo viera. Ahora, yo no me puedo imaginar a esta madre entregando a su hijo en un río, sabiendo que a lo mejor nunca lo iba a volver a ver. Pero esta madre hizo lo mejor que pudo. Hizo la mejor barca que ella pudo. Utilizó los mejores elementos que ella pudo. La creatividad. Veo aquí la creatividad de una madre. Muchas veces mis hijos me preguntan algo y yo le digo, mira, ve, pregúntale a tu mamá que ella sabe más que eso que yo. ¿Usted no le ha pasado eso? Mira, ve, pregúntale a tu mamá que ella sí te va a decir algo. Bien. El instinto que Dios ha puesto en las madres, que no lo ha puesto en los hombres, en un padre. Y podemos decir que esta mujer se desprendió, escuche bien, se desprendió de lo más precioso y preciado en su vida y lo puso en las manos de Dios. Por eso dice el Salmo 127, 3 y 4, he aquí herencia de Jehová, son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre, dice, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. El corazón de una madre busca lo mejor para sus hijos. Sea cual sea la situación, el corazón de una madre, la fe de una madre en hacer lo correcto, busca lo mejor para sus hijos, independientemente de lo que dice la cultura, lo que dice el mundo, lo que dicen otras personas. La fe de una madre se va a fundamentar en lo que dice la palabra de Dios y por lo tanto va a buscar lo mejor para sus hijos.
A pesar de que usted diga a lo mejor, wow, mis hijos ya son grandes, ya se han crecido, ya no están en la casa. Ahora su tarea es orar por sus hijos. No se rinda. Dé lo mejor a sus hijos, orándole a Dios. Eso es lo mejor que usted puede hacer ahora mismo, si no tiene hijos en su casa. Pero si tiene hijos en su casa, que usted le pida a Dios en fe, que le ayude a poner a sus hijos en las manos de Dios. Y no solamente vemos la fe de esta madre en hacer lo correcto, pero vemos la fe de una madre que actúa con previsión, con precaución, con prudencia, con prevención, no de acuerdo al destino. Mira el versículo 4 lo que dice. Dice, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Dice, la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose por a sus doncellas por la ribera del río. Dice que vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada para que la tomase. Dice, y cuando la abrió vio al niño y aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él, dijo de los niños de los hebreos, es este. Wow, mira el versículo 4 donde cuando esta mujer coloca a ese niño en el río, le dice, el versículo 4 dice, y una hermana, en otras palabras, una hija de ella, una hermana de Moisés, dice una hermana suya, se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. En otras palabras, ella siguió a esa arquita. Y seguro la mamá le dijo, mija, mira, sigue el arca, sigue al niño, para ver a dónde llega. No sabemos. Y esta niña sigue ahí. Y llega a un punto donde dice que entonces la hija de Faraón descendió al lavarse al río. ¡Wow! ¡Qué casualidad! ¡Wow! Que justamente ahí vaya la hija de Faraón. No es casualidad, ¿no? Es el plan de Dios, que lo vemos. Y algunos dicen que la hija de Faraón no estuvo ahí como para darse un baño, para limpiarse, sino más bien en esos tiempos en Egipto, ellos construían algunos balnearios cerca de los templos de ellos. Y ponían barreras en esos balnearios para que los cocodrilos no se entraban en esos balnearios. Y se dice que ellos, el río Nilo, lo tenían como un dios, el dios de la fertilidad. Y que mujeres iban y se bañaban en ese río para ellas poder tener hijos, para ser fértiles. Y dice que entonces ella va ahí a lavarse al río, dice, paseándose sus doncellas por la ribera, dice que ella vio la arquilla en el carrizal y que envió a una de las criadas para que fueran a buscarlas. Y cuando ella ve a este niño y abre esta arca, se sorprende. Y dice, oh, pero de los niños de los hebreos es este. En otras palabras, imagínense el pensamiento de esta señora. Número uno, ¿quién puso ese niño ahí? Número dos, ¿cómo llegó aquí? Pero mire la respuesta en el versículo 7. Ni siquiera le preguntaron a la hermana, sino que la hermana siguió. Y tan pronto lo vio, dice, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. ¿Y quién le dijo eso a ella? Seguro la mamá. Jocabed, mi hija, mira, sigue a ese niño. Y tan pronto tú encuentres a alguien, si quieres que alguien lo críe, mira, memorízate esta línea aquí. Memorízatela y apréndetela. Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Versículo 8, y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a quién. ¿Y a quién más? A la mamá del niño, sin decirle nada. Oh, ¿usted quiere a alguien que cría a este niño? Yo tengo a la mujer perfecta. Deme 5 minutos que yo vengo ahora mismo a ir a buscarla. Shh. Mamá, ¿tú recuerdas este niño que acabamos de poner en el río Nilo? Donde tú te esforzaste al construir esta arca para que él sobreviviera. Shh.
Dios lo llevó y se lo puso ahí en las manos. Precisamente a la hija de aquel que dio el edicto de ahogar a los niños. Y ella está buscando una persona para criarlo. Yo me imagino, no sé si la hija le preguntaría, mamá, ¿qué tú crees? ¿Tú quieres ir? Oh, la mamá se arregló de una vez. Mira lo que dice ahí. Versículo 9. Y a la cual dijo la hija de Faraón, al Faraón, lleva a este niño y críamelo. No solamente llévatelo, mire las palabras ahí. Dice, llévatelo, críamelo. Y no solamente eso, sino que una madre criando a su hijo y hasta le pagó, le dio dinero. Mira, ese niño que yo me encontré, llévatelo sin problema. Críalo, amamántalo. ¿Y tú quieres que yo te pague por eso? Oh, pero claro que sí. Pues ya recibió dinero criando a su propio hijo. ¿A quién no le gustaría eso, que usted dé a luz, ¿verdad? Y el doctor, aquí está su hijo. ¿Verdad? Y la clínica le diga, mire, le vamos a mandar un cheque mensual para que usted críe a su propio hijo. Oh, wow, ¿y quién no? Mujeres van a comenzar a tener hijos ahí. Pero mire lo que dice ahí. Dice, yo te lo pagaré. Dice, y la mujer tomó al niño. Dice, y lo crió. Mire, esto hasta da ganas hasta de llorar. Por el plan de Dios. Donde esta mujer se dio todo el derecho, lo más preciado, lo que ella más quería. Un hijo. Y esta mujer de fe, que obedeció y siguió el plan de Dios, y por fe puso a su hijo en las manos de Dios. Y fue una mujer sabia, prudente, con previsión. No simplemente lo tiró ahí al hijo y ya, sino que lo puso en el río, habló con su hija, síguelo para ver si Dios a lo mejor se apiada y tiene misericordia de nosotros. Y dice aquí que la mujer tomó a su propio niño, aquel que ella entregó en las manos de Dios, que a lo mejor no le iba a volver a ver jamás. Dice que Dios se lo devolvió para criarlo. Lo interesante de esta historia es que hemos leído ya 9 versículos y hasta ahora no se ha mencionado ni el nombre del niño, ni el nombre del papá, ni el nombre de la mamá, ni el nombre de la niña, la hermana del niño, ni inclusive un hermano mayor llamado Aarón que tenía Moisés. Dice un predicador, y yo estoy de acuerdo, que lo que Dios quería hacer precisamente aquí no era que nosotros recordemos los nombres de esta familia, sino que nosotros recordemos que Dios es el autor y el actor principal en esta historia y en todas las historias de la Biblia. Que Dios está en absoluto control y que su plan decretado se va a hacer y se va a ejecutar. Que nosotros no vivimos nuestras vidas por la casualidad, por la suerte, por la dicha, sino que vivimos nuestras vidas fundamentadas en una fe, en un Dios que está vivo por los siglos de los siglos. Nosotros no vivimos por la suerte. Ojalá que suceda eso, no. Dios tiene su plan, Dios tiene un control y Él va a ejecutar su plan. Ahora bien, eso no nos quita a nosotros que nosotros hagamos la parte que Dios quiere que nosotros hagamos en las cosas que Dios va a hacer en nuestras vidas. Como hizo Jocabed aquí, donde ella se esforzó y hizo su parte de poder cuidar y expresar ternura y amor a su hijo en todo lo que ella hizo, en cuidar y crear esta arca. Pero al final del día puso todo en las manos de un Dios que tiene el control absoluto de todas las cosas. Como dijo alguien, debemos vivir como que todo depende de nosotros, sabiendo que en realidad todo depende de Dios. Todo depende de Dios. Todo. Desde nuestra salvación hasta nuestra eternidad. Todo depende de Dios. No podemos vivir pensando, es la suerte.
Ah, la dicha. Oh, mira eso que me pasó. Wow, qué casualidad. No, que no hay casualidad en Dios. No lo hay. Porque tenemos un Dios que es preciso, que es certero y que lo sabe todo. Y Dios, mis hermanas, Dios va a guiar a nuestros hijos. Y por último, la fe de una madre será recompensada, no rechazada. En el versículo 10 lo que dice: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: por las aguas lo saqué. Y podemos leer la historia de Éxodo a través del Pentateuco y vemos cómo Dios utilizó ¿a quién? A Moisés. Y cómo al final de Deuteronomio se dice que no hubo ¿quién? No hubo un profeta, no hubo un hombre como ¿quién? Como Moisés, que hizo tantos milagros y tantos prodigios con el poder de Dios. Pero hay algo más. Vaya conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 4. Mira lo que dice Primera de Crónicas, el capítulo 4, cuando hablamos del legado, cuando hablamos del impacto de una mujer hacia otra generación. Mira lo que dice Primera de Crónicas 4, mira el versículo 17 y 18 lo que dice. Primera de Crónicas 4, 17 dice: y los hijos de Esdras, Jeter, Mered, Efer y Jalón. También engendró a María, a Samai y a Isba, padre de Estemoa. Pero en el versículo 18 lo que dice: y su mujer Jeudaía dio a luz a Jered, padre de Gedor, a Eber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Sanoa. Escuche esta frase ahora. Estos fueron los hijos de Bitía, hija de quién. Oh, ¿hija de quién? De Faraón, con la cual se casó Mered. ¿Usted está viendo la conexión ahí? Una de las hijas de Faraón se casó ¿con quién? ¿Con un egipcio? No, con un hebreo. Oh, ¿y cómo llegó eso? ¿Cómo llegó eso? No, solamente Dios puede hacer eso. Donde el legado de una mujer hebrea, al poner un niño en las manos de Dios, toda su fe en ese niño, donde ahora Dios utiliza ese legado y ese impacto para inclusive impactar la mano y la vida y la familia de una mujer egipcia que eran enemigos de Dios. Y ahora esta mujer se mezcla con los hijos de Dios. Y no solamente cómo Dios utilizó a Moisés, pero cómo Dios usó la fe de una mamá Jocabed para influenciar aún la casa de Faraón. Y en Hebreos leemos cómo por la fe Dios utilizó a Moisés de una manera especial. El pastor Adrian Rogers dice: las madres influencian y los padres impactan. ¿Qué legado? ¿Qué legado de fe estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué legado de fe Jocabed dejó en la vida de su familia, de su esposo, de sus hijos? Una fe que hizo lo correcto, una fe que vivió con previsión, con precaución, y una fe que fue recompensada por la fe que ella tuvo en Dios. Se dice la historia de Catherine von Bora, la esposa de Martín Lutero, que la comunidad reconoció que el hogar de los Luteros era un hogar cristiano ejemplar por la fe de esta señora. Algunos llegan a decir que el éxito de Lutero y su familia se debió a la fe que tuvo Catherine von Bora. Y esa fe de Catherine von Bora se desplegó en la vida de su familia.
La fe de Jocabed se desplegó en la vida de su familia. Y para ustedes, madres, que Dios las ayude. Que su fe en Dios sea desplegada e influencie e impacte y deje un legado en la vida de sus hijos, de su familia. Y usted dirá, bueno, ya mis hijos están fuera. Ore por ellos. Ore por ellos. Déjele saber a ellos que usted esté orando por ellos. Ese es el legado suyo ahora. Y para aquellas que tienen hijos, que Dios nos ayude, que Dios la ayude a dejar un legado, a mostrar una fe como la de Jocabed. Señor, te damos gracias, te pedimos, no solamente a las madres, pero a todos nosotros, Señor, que tengamos una fe tan grande así como la tuvo Jocabed. Que no le importó lo que la cultura y el mundo decía. Que fue una mujer que ejerció previsión, precaución, prudencia, confiando en ti, Señor. Y su fe, Señor, tú recompensaste la fe de esta mujer. Señor, ayúdanos a ser mujeres y hombres de gran fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén.